Buenos días amigos, ¿cómo están? Que el Eterno los bendiga, los guarde en esta mañana, ¿verdad? Aquí en Houston estamos un poco frescos, con un poco de lluvia, pero contentos y agradecidos, ¿verdad? Porque Dios nos da salud, nos da bienestar y obviamente nos da la oportunidad de seguir hablando de su palabra, ¿verdad? Quiero hablar un tema que hemos venido prácticamente hablando en cuanto a lo que es la santidad, ¿verdad? Y quiero tomar el versículo que muchas personas a veces repetimos y hablamos, que está en Hebreos 12:14, ¿verdad? Y es prácticamente la parte donde dice que seguid la paz con todos y la santidad, ¿sí? Dice, sin la cual pues nadie verá al Señor. Ahora, este versículo muchos lo hablamos, lo repetimos, pero no sé si sabemos la verdad, el trasfondo de lo que realmente representa santidad. Tenemos a veces un vago concepto de lo que es santidad, ¿verdad? Tenemos un concepto de que quizás mostrarnos cierta actitud o cierta apariencia personal, a veces esto es lo que conlleva o lo que quiere decir santidad. Pero santidad va un poco más allá de lo que nosotros pensamos. Y no es tan difícil, está escrito prácticamente. Yo estuve hablando, ¿verdad?, de la manera que uno puede santificarse en cuanto a lo que uno come, ¿verdad? En cuanto a Levíticos, ustedes lo pueden ver ahí en YouTube. Nuestra página de YouTube también está ahí, por si te lo perdiste aquí en Facebook. Lo pueden ver en la página de YouTube, ahí está la parte de Levíticos versus la falsa enseñanza de Hechos 10, o la errónea enseñanza de Hechos 10 también. Entonces, la manera de santidad, ¿verdad? Santidad viene de una palabra kadosh, ¿sí? Santo, y prácticamente eso significa ser apartado. Entonces, cuando tú dices, y cuando nos dice Hebreos, sin santidad, nosotros no podemos ver, no vamos a poder ver al Eterno. No podemos llegar un día a su presencia y estar cara a cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él requiere algo, ¿sí? Como Él es santo, por eso hay una parte que dice que carne ni sangre podrán heredar el reino de los cielos, ¿verdad? No va a poder entrar, para que mejor lo comprendamos. ¿Por qué? Pues obviamente porque en la sangre y en la carne física, pues obviamente hay pecado. Ahora, la manera en que uno va a poder santificarse, hay muchas formas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos ser santos? No nada más con palabras, ¿sí? Hay una diferencia en la salvación y la santidad, ¿verdad? La salvación, obviamente, todos la obtuvimos, como se entiende, por gracia. Nadie pudo haber hecho nada para recibir la salvación. Ahora, pero la santidad sí es cuestión de nosotros. La salvación, ¿sí?, para que se entienda, la salvación es un don inmerecido. O sea, no lo merecíamos. Nadie aquí que me pueda decir mereció ser salvo por sus atributos. Nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente todos éramos pecadores, todos estábamos separados. Eso se entiende. La salvación es un don que nadie nos merecíamos. Ahora, pero la santidad, ¿sí?, eso, o el nosotros santificarnos, sí depende de lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí ha caído una falsa información, por no decir una falsa doctrina, una falsa información de a veces lo que nosotros debemos hacer para santificarnos. Porque la santidad sí depende del hombre. La santidad sí depende de las acciones que hagamos o dejemos de hacer. Eso es importante que tú lo entiendas, porque muchas de las veces confundimos el asunto de salvación con santidad, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con santidad, cómo tú tienes que guardarte para el Eterno, cómo tú tienes que presentarte al Eterno, inclusive los sacerdotes, si ustedes leen por ahí Levíticos bien, todos ellos tenían que hacer algo, tenían que presentarse, tenían que lavarse, tenían que X. Ahora, en nuestro caso también
nosotros tenemos que hacer algo en vida, ¿sí? Y no la falsa información que se ha dicho que no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? No se refiere a obras en cuanto a lo que Dios manda. Hay que hacer una diferencia, que las obras de la ley, como decía Pablo, ¿sí? Como las menciona a veces Pablo y las menciona en el libro de Gálatas, no se refiere a las obras que ordena Dios en su Torá. Las obras de la ley en las que se refiere Pablo, el rabino Shaul, son a las obras que impuso, ¿verdad?, los rabinos. Entonces ahí es muy importante que sepamos también diferenciar, porque a veces creemos que cuando dice Pablo en Gálatas las obras de la ley o alguna otra carta, se refiere a las obras que Dios manda en la Torá. Y llegamos a confundir ese aspecto, ¿verdad?, en cuanto a lo que Dios ordenó y en cuanto realmente impuso el hombre, ¿verdad? Que prácticamente eso fue lo que vino Yeshua, ¿verdad?, a establecer bien claro. Que no es las obras rabínicas lo que nos salva, sino las obras de la Torá, las obras de Dios. Porque obviamente en aquel tiempo los fariseos, algunas escuelas ponían cargas difíciles, ¿verdad? Entonces era complicado para las personas a veces guardar en lo que era las leyes rabínicas. Entonces por eso Jesús dijo, no, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque lo que dice la Torá, sí, es vida. Por eso la palabra de Dios es vida. Ahora, en cuanto a toda esa vida, ¿verdad?, en cuanto a esos 613 mandamientos que están en la Torá, ¿verdad?, pues obviamente son para vida, son para que nosotros podamos vivir. Ahora, hay que entender algo. La Torá no fue dada para Dios. La Torá, ¿sí?, o la ley, como mal se dice, la ley fue dada para el hombre, ¿sí?, para que el hombre pueda vivir bien, tenga vida, ¿sí? Ahora, y a causa de eso, ¿verdad?, cuando tú haces mandamientos, pues obviamente tú te santificas. Esa es la diferencia. Por eso hay una parte que nosotros no hacemos mandamientos para salvarnos, un ejemplo, pero sí hacemos mandamientos para vivir una vida, ¿sí?, recta delante de los hombres, obviamente, porque primero somos los vemos a los hombres, y delante de Dios. Por eso hay una parte que dice Santiago, ¿sí?, Jacob, dice, no me puedes decir que tú amas a Dios, ¿verdad?, y odias a tu hermano, ¿sí? Porque obviamente cuando nosotros hacemos mandamientos es para, obviamente, honrar a mi prójimo, pero a la misma vez estamos honrando a Dios. Porque cuando tú dices, o cuando tú haces el mandamiento, no robarás, pues obviamente estás honrando la propiedad de tu hermano, ¿sí? Pero a la vez estás honrando a Dios por medio de ese mandamiento. Entonces, eso a la larga te va a llevar, ¿verdad?, te va a llevar a que recibas un galardón o la eternidad, como entendemos. Entonces, pero eso sí depende, ahí es donde quiero llegar, sí depende de nosotros. O sea, la acción de ser santos, de la santificación ante Dios, siempre va a estar aunado a un acto o a un hecho que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos decir, yo soy santo, ¿verdad?, pero no hago nada para Dios. Entonces, ¿cuándo es cuando yo voy a demostrar que yo soy santo? Bueno, cuando yo hago lo que dice la palabra, obviamente, refiriéndome a la palabra. Por eso, sí, Levíticos, como yo anunciaba, hasta cuando nosotros comemos, ¿sí?, o dejamos de comer, santificamos a Dios, ¿verdad?, o ponemos a Dios por el suelo, por así decirlo, ¿verdad? Porque cuando tú no obedeces lo que Dios dice, pues obviamente estás violando lo que Él dijo, ¿verdad? Todo lo que no es un mandamiento, ¿sí?, todo lo que se hace que no sea un mandamiento de Dios, eso se conoce en hebreo como Avodah Zará, ¿sí? Por decir, Avodah Zará es lo que significa idolatría, ¿sí? Dios los bendiga. Entonces, el becerro de oro, por dar un ejemplo, el becerro de oro, Dios le dijo a Moisés, sube, ¿verdad? Pero en el momento que sube, dicen que tardó, entonces el pueblo, ¿verdad?, empezaron a hacer un becerro de oro, ¿sí? Dios no mandó que hicieran un becerro de oro. Dios lo que ordenó, obviamente, es que esperaran para que bajara Moisés. Entonces, cuando, ¿sí?, estos hombres empiezan a hacer algo que Dios no mandó, porque Dios no lo mandó, a eso se le llama Avodah Zará, servicio de idolatría.
¿Qué quiero decir esto? Cuando tú haces algo que no está dentro de la palabra, ¿sí? Y tú crees que con esto tú te vas a santificar, porque inclusive ellos mismos me dijeron, o sea, el becerro de oro, este es el Dios que nos sacó de Egipto, ¿sí? Entonces, cuando tú haces algo que supuestamente tú te estás santificando para Dios, pero no es lo que Dios te mandó, en ese momento eso se convierte en Abodá Zará, ¿sí? O idolatría, ¿verdad? Hay mucha gente a veces que cuestiona, ¿sí? Se atreven a cuestionar esta parte, ¿sí? Cuando hace los querubines, cuando manda hacer los querubines en el arca, lo que se conoce el arca de la alianza o el arca del pacto. Dice, sí, ¿por qué? Si Dios dice que no se hagan imágenes, entonces ¿por qué Dios mandó poner unos querubines y hasta en las cortinas y bla, 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 bla? Porque obviamente cuando es orden de Dios, como Él es el eterno, el sabio, el que todo lo sabe, todo lo puede, ¿verdad? Entonces eso es un mandamiento. Ahora, si tú quieres hacer una imagen, ¿sí? Conforme a tu semejanza o conforme a un animal, un cuadrúpedo, bla, 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 que Dios no te mandó a hacer, entonces eso se considera idolatría, ¿verdad? Abodá Zará, servicio de idolatría. Entonces, para tú santificarte, ¿sí? De esa idolatría, o tú santificas de no hacerlo, pues tienes que hacer los pasos que debe hacer. Entonces, la parte de sin santidad, ¿sí? Nadie verá al Señor, tiene que ver prácticamente con lo que Él ordenó que no se debe hacer. En el caso de idolatría, nosotros no podemos hacer una imagen, ¿verdad? Ya lo ordenó, y que tú digas, es que Dios me reveló que tenía que hacer una estatua de esta. No es verdad, porque si no está aquí en la Torá, todo lo que no está en los 5 primeros libros de Moisés, todo lo que no concuerde con los 5 primeros libros de Moisés, que es la Torá, todo eso obviamente se le considera idolatría, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando viene una persona supuestamente con una revelación y dices que a Dios a mí me reveló que yo levantara una escultura aquí de fulano, de mengano, o hiciera algo, y esa fue la revelación. Ok, ahora vamos a ver si esa revelación es conforme a la palabra. Si esa revelación no es conforme a la palabra dice que no me tengo que hacer ninguna imagen ni ninguna semejanza, entonces pues obviamente no lo es, ¿verdad? Eso es algo que se llama idolatría. Cuando alguien me dice, bueno, y en esa parte de no hacerlo, obviamente de no poner tu rostro frente a una imagen, de no hacer cosas que no dice la Biblia, estás santificándote. En el aspecto, como dije, de la alimentación, ¿sí? También cuando tú dices, yo no estoy haciendo esto porque yo me estoy apartando para Dios. Como yo soy un pueblo adquirido, como yo lo dije, ¿sí? Entonces soy real sacerdocio. Entonces un sacerdote jamás en su templo, o sea, porque decimos que nuestro cuerpo es el templo, jamás dentro de su templo va a meter algo que sea impuro o inmundo. Como lo dijo Pedro, mencionaba yo el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro dijo, inclusive le dijo al Eterno, al mismo Dios, Dios, tú bien sabes que jamás en mi vida yo he metido nada impuro, inmundo, cuando vimos lo del lienzo. Entonces, hay varias formas en las cuales nosotros vamos a santificar. No nada más nosotros nos santificamos por decir yo soy santo, ¿sí? Porque las palabras se las lleva el viento. No nada más yo voy a decir soy santo porque yo levanto unas manos, ¿verdad? Porque obviamente eso no es ser santo, ¿sí? Realmente porque eso no depende de nosotros. La santificación viene de lo que Dios dice que tenemos que ser santos. Entonces, como Él dice ser santos, como yo soy santo, entonces ahí es donde está la santificación. Y por consiguiente, cuando tú estés santo delante de Dios, es decir, cuando tú estés apartado, pues obviamente vas a tener paz con los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando dice aquí en Hebreos 12:14, busca la paz con todos y la santidad. Bueno, cuando tú buscas paz con todos, pues obviamente no te vas a meter con sus finanzas, no lo vas a robar, no te vas a meter con su mujer, por decir, no adulterarás, no te vas a meter no vas a desear sus propiedades, no vas a desear nada de lo que él posea. Entonces prácticamente ahí tú estás teniendo paz con todos. Ahora, en el momento
que tú comiences, ¿verdad?, a robar, en el momento que tú empieces a meterte con la mujer que no es tuya, en ese momento empiezas a dejar de tener paz con las personas, ¿verdad? Y a su vez también dejas de tener santidad.